Sí, habla de eso. Bueno, 4:37. Por suerte está la calle, ¿no? Por suerte la calle nos sostiene aún frente a esas situaciones. ¿Por qué decimos esto? Y es la presentación de nuestro primer entrevistado. Porque seguimos insistiendo en que vuelvan las ideas que nos sabe a poco la reacción en términos generales respecto del anuncio de los Estados Unidos con el gobierno argentino de mínima de testigo, casi parecido o cuando estaba, ¿no?, Donald Trump en la conferencia de prensa y estaba Milei con todo el equipo mirando lo que Trump decía, el acuerdo marco sobre el cual, bueno, el enorme riesgo es, entre muchas otras cosas, que el perfil de desarrollo productivo de la Argentina quede en manos de Estados Unidos. Y cuando decimos nos sabe a poco la respuesta, tiene que ver en algún punto con dirigentes del espacio denominado nacional y popular, pero también otros sectores, ¿no? Gobernadores de provincias productivas, otros nombres y apellidos de la vida política argentina que ni siquiera han opinado sobre el tema o que dicen hay que esperar la letra chica para ver de qué va la cosa, como si no fuera suficiente lo que se conoce. En este marco conocimos una convocatoria para mañana miércoles que coincida con el reclamo o con el punto de acumulación de protesta hacia las políticas del gobierno de Milei que han establecido jubilados y jubiladas frente al Congreso, que es una convocatoria, como dijimos Luis Pá, de amplios, por lo menos está destinada a amplios sectores. Claro, destinada, ¿no? Y están convocando distintos sectores, se van sumando, en realidad en principio se suman a la movilización de los jubilados de las 4 de la tarde, unamos todas las luchas en defensa de la soberanía. Esa es por lo menos una de las consignas que andan dando vueltas. Una de esas convocatorias, o por lo menos aceptada, la tiene la CTA autónoma de la en general, y vamos a hablar con un dirigente con el cual vamos a hablar sobre esto, pero también ser dirigente hoy, ¿no? Qué desafío. Oscar de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional y secretario general de la CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires. Oscar, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pablo Gininger, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? ¿Cómo les va a ustedes? Muchísimas gracias por llamar. Gracias. No hubo acuerdo entre los Estados Unidos y Argentina. Ese fue el pago del salvataje para poder ganar la elección de Javier Milei, o por lo menos para poder llegar a la elección y después ganarla. O sea, no hay un acuerdo ahí, hay una entrega de la soberanía que tiene que ver con el pago, con el vuelto a lo que hizo Trump en las elecciones, ¿no? Bueno, va quedando, me parece que va quedando clara. Recomiendo la columna de Carlos Pañi de anoche en su programa Odisea, porque la caracterización que hace del acuerdo es dramático. Por ahí no utiliza ciertos adjetivos calificativos como utilizamos nosotros, pero es muy dura la caracterización que hace y las dudas que plantea. Hecho el diagnóstico, Oscar, nosotros nos venimos preguntando por la respuesta. En principio, ¿la CTA Autónoma va a movilizar mañana a las 4 de la tarde al Congreso? Sí, la CTA Autónoma va a movilizar y va a estar presente primero en la movilización que se va a hacer a la Secretaría de Trabajo de ATE, en el marco de un paro nacional. Sí. Allí obviamente vamos a estar presentes porque esta se enmarca en la construcción de un gran paro nacional y movilización el día que se trate la reforma laboral, si es que se trata. Definición está hecha por las dos CTA ya hace casi un mes, inmediatamente después del resultado electoral, y que en el momento en el que se plantea que las leyes que va a poner en debate rápidamente el gobierno son la reforma laboral, la reforma previsional impositiva, el presupuesto de ajuste y la reforma penal. En ese marco se definió la CTA y en ese marco se da el paro nacional de ATE y movilización a la Secretaría de... ¿Eso a qué hora es la movilización? ¿A qué hora es a trabajo? A las 12 del mediodía se concentra, sí, y movilizamos a la Secretaría de Trabajo, obviamente contra la reforma laboral, por la apertura de paritarias, por salarios dignos, por la reincorporación de los miles de despedidos que ha habido durante el gobierno de Javier Milei, ¿no? Me parece importante que lo hayas señalado, debería haberlo señalado yo antes. Estuvimos charlando con Rodolfo Ayar, con algunas declaraciones muy interesantes que retomó incluso la ministra Bullrich, ¿no? Y le hizo una denuncia penal. Más allá de eso, Oscar, quiero saber si compartís con nosotros que en otro momento
Este acuerdo, entre comillas, digamos, ¿no? O esta entrega, como vos lo caracterizaste, reflejado en ese documento marco, hubiera generado otra respuesta. Hoy me crucé con un oyente en la calle, le mando un abrazo, no retuve el nombre de nuestro amigo, que decía, en otro tiempo, por lo menos una solicitada en los diarios de parte de alguna suerte de frente que diga, bueno, acá hay una proclama respecto en contra de esto que se ha anunciado. No sé, en otro tiempo la sensación es que habría habido otra respuesta. ¿Coincidís o no? En otro tiempo ese acuerdo no hubiera sido viable, más allá de que estuviera gobernando un sector por ahí de centro derecha o desarrollista, ¿no? Lo cierto es que nosotros venimos de una derrota militar en el 76, luego se profundizó en los 90 sin ningún lugar a dudas por Carlos Menem. Macri le puso su toque y ahora hay una ofensiva brutal de parte de este gobierno. Es cierto que el campo nacional y popular no pudo resolver los problemas estructurales que sí resolvió el peronismo de la primera época. Entonces, me parece que es muy importante dar una respuesta, pero fundamentalmente es muy importante reactivar la movilización popular callejera y construir una alternativa política que a más tardar el 2027 haga que el país rumbee para otro lado, porque el problema central que tenemos acá no es el de una solicitada, que es importante y que hay que hacerla. El problema central que tenemos acá es que la última elección legitimó, aunque no conscientemente para aumentar las penurias, pero legitimó a un gobierno que cualquier legitimidad que consigue la toma para el camino del saqueo, el ajuste y la entrega. Entonces tenemos dos tareas. Una es la más amplia unidad y masividad para enfrentar a Milei en la calle en un momento en el cual el que ofende es él. Nosotros entramos en una nueva etapa de resistencia. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es defenderse mientras el que te ataca, que tiene más poder, en este caso emanado de la última elección, trata de dañarte lo más que puede. Bueno, nosotros tenemos que resistir para que, por un lado, nos dañe lo menos posible al campo nacional y popular, a las mayorías populares, y por otro lado, trabajar para horadar ese consenso y construir algo que vuelva a recuperar la identidad del hombre y la mujer de a pie. Estas son las tareas que nosotros tenemos que desarrollar, que por ahí parecerán teóricas, pero que si no es muy difícil salir de esta situación. Entonces, resistencia en el máximo de unidad y construcción de una alternativa para que cuando se desgaste este poder emanado de la elección, que se va a desgastar, haya una alternativa que nos permita rumbear para otro lado, ¿no? Ahora, Oscar, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero hacer una pregunta un poco más allá de esto, tomándome de esto que vos acabás de decir, ¿no? Esta unidad en la calle, esta masividad que hay que lograr, bueno, choca con la realidad cuando vos vas a cualquier movilización convocada por distintas organizaciones y te encontrás, por un lado, con poca gente no organizada, me refiero, pero después también con pocas organizaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál crees vos que es la razón, o cuál creen ustedes que es la razón por la cual gente no organizada y distintas organizaciones que coinciden, no me estoy refiriendo a las que están buscando negociar, a las que quieren conciliar, pero sectores del pueblo argentino que coinciden con este planteo que vos acabas de hacer y le cuesta mucho salir a la calle, estar en la calle, y en otro momento a lo mejor esto no ocurría, era más fácil, había una gimnasia a la hora de movilizar, por lo menos más habitual? Mira, primero, con todo respeto, quiero poner en cuestionamiento esa afirmación, porque si uno ve el proceso de resistencia que tuvimos hasta la elección del 26 de octubre, o mejor dicho, hasta la elección del 7 de septiembre y después el 26 de octubre, uno va a ver que hubo un proceso que tuvo hitos absolutamente masivos: la defensa de la universidad, de la salud, el primer tramo, con el paro del 24 de enero y movilización a la plaza. Hubo un nivel de masividad y de unidad que te diría hace tiempo que no se daba. La CGT y las dos CTA frente a tribunales cuestionando el capítulo laboral del DNU 7023, la movilización al Congreso Nacional que llenó la plaza el 24 de enero, en el cual hubo un paro que fue
que fue muy importante. Creo sí que cuando hay una derrota electoral, pero en este caso vamos a hablar de la derrota electoral, la cosa se complica. ¿Qué es lo que pasa en general cuando uno es derrotado? La fragmentación y la dispersión está a la orden del día, porque uno está lesionado, digamos, en su iniciativa política. Entonces, y otros, además, el enemigo trabaja para profundizar esa fragmentación, esa dispersión. Porque además, me parece importante establecer, hoy está en debate si nuestro pueblo es un pueblo que vota a sus verdugos, por un sector progresista del campo nacional y popular, ¿no? Que no es capaz de hacer autocrítica y en todo caso le echa la culpa a la gente cuando las cosas no salen como ellos quieren. Entonces está en debate eso, que hemos optado por el egoísmo, por el sálvese quien pueda, y demás. Y en realidad el enemigo, y estoy hablando de los que manejan a Milei, tiene perfectamente claro que el pueblo argentino es un pueblo de pelea. Por eso trabaja para fragmentar y dividir esas peleas, de tal manera que se transformen en derrotas, y cuando nos derrotan, no dejamos de pelear, pero empezamos a pelear por sobrevivir, y no por vivir mejor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el que ofende está decidido a fragmentar y dividir. Por eso creo que es muy importante la unidad de las dos CTA, no solamente, o el proceso de unidad de las dos CTA, para decirlo con más precisión, no solamente por el reencuentro de muchos que nos conocemos de hace años y nos produce alegría, sino porque la unidad de las dos CTA no suma, sino que multiplica, genera un polo atractivo para muchas organizaciones sindicales de la CGT, por ejemplo. Uno lo ve en las regionales, yo recorro la provincia, donde están planteando un debate de salir a la calle en unidad. Por eso digo, entonces, a tu pregunta original, estamos en un momento complejo. No, desde ya. La fragmentación. Quería sumarte simplemente para escuchar tu reflexión. Yo me refiero a cierto estupor, a cierta parálisis general. Por supuesto que se dan estos hechos de grandes movilizaciones y que sectorialmente hay movilizaciones, no es que no las hay, pero me refiero a una suerte de estado general que permita la reacción ante las distintas ofensivas políticas, y a lo que voy es una sensación que en general, por lo menos lo hemos hablado muchas veces en este programa, tenemos desde el gobierno de Alberto Fernández. Cierta parálisis política frente a distintos hechos que venían ocurriendo. Por supuesto, comparar el gobierno de Alberto Fernández con no tiene sentido, es diametralmente opuesto. Sin embargo, pasaban cosas allí que requerían cierto debate, cierta movilización, y eso no se daba en ese entonces tampoco. Lo cierto es que, bueno, en el momento, en el gobierno de Alberto Fernández, no estoy defendiéndolo, también digo que es muy fácil pegarle al muñeco. No, por eso estoy diciendo que no tiene sentido pero no lo digo comparar. por vos, no lo digo por lo que estás diciendo vos, sino que muchas cosas que tienen que ver con un proceso de cierta descomposición en el campo nacional y popular se sintetizaron en Alberto Fernández, tal cual, la verdad que es fácil. Pero yo creo que hay dos problemas centrales, y esta es una opinión muy personal, no todos están de acuerdo, que están ausentes o que están presentes en la Argentina desde hace mucho tiempo. La Argentina, cuando tuvo capacidad como pueblo de enfrentar a los grandes poderes internacionales, de tener una más justa distribución de la riqueza, no del ingreso, sino de la riqueza en la Argentina, fue el momento del primero y segundo gobierno del general Perón. Ahora, ahí había dos datos políticos que están ausentes en la Argentina. Primero, protagonismo de la clase trabajadora organizada, no solo en la lucha, sino en la decisión política del proceso histórico. Fue la única experiencia de cogobierno que tuvo la clase trabajadora organizada durante el gobierno del general Perón, primero y segundo gobierno. Es más, la burocracia sindical es un fenómeno no deseado, no querido, del poder que teníamos como trabajadores y trabajadoras. Bueno, ese es uno de los datos que está ausente en la Argentina. Es cierto, tenemos diputados, tenemos senadores y demás, pero en el campo nacional y popular pareciera que los trabajadores organizados estamos destinados a luchar, a resistir. Yo estoy orgulloso de nuestras luchas y de nuestra resistencia. A parir nuevos tiempos, a alumbrar nuevos tiempos, fruto de esa lucha,
Ahora, cuando los nuevos tiempos aparecen, vienen algunos muchachos con zapatito en punta y un saquito y te dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros. A ustedes le damos una medalla de luchadores y nos toca a nosotros, ¿no? Eso determina la ausencia de la potencialidad de la clase trabajadora organizada en las decisiones de los procesos históricos. Eso se viene dando desde hace mucho tiempo, con gobiernos populares y con gobiernos, obviamente, que no son populares. Es interesantísimo el tema, da para una charla en sí misma. Solo voy a tirar una pregunta para agilizar argumento. ¿Eso se da? Me falta un segundo dato que quiero que me lo den. Dale. La subestimación de cierto progresismo dentro del campo nacional y popular que le tocó gobernar a la movilización popular. Surgen de la insurrección, como fue en el 2001, pero sin embargo, para controlar el proceso y no conducirlo, intentan subordinar a esa movilización popular a la gestión de Estado, con lo cual construyen su propia debilidad, porque vos para enfrentar a los poderosos no lo vas a hacer con un expediente que diga cosas muy justas, lo tenés que hacer con la sociedad movilizada. Pero como hay una subestimación a la movilización popular, o un intento de subordinar la movilización popular a la gestión de Estado, y cierta intolerancia al protagonismo político de la clase trabajadora, los gobiernos que enfrentaron a los poderosos con mucha buena voluntad, no lo estoy criticando desde el punto de vista de la voluntad, lo hicieron de manera débil. Y al hacerlo de manera débil, el hombre y la mujer de a pie, que no ve resultados, estoy hablando en el último tramo, sigue buscando, no tiene un contrato y sigue buscando, porque el peronismo todavía está en la memoria colectiva del pueblo, no por los libros, sino porque es la transmisión de generación en generación, del abuelo al padre, del padre al hijo, que por primera vez tuvo la casita, que conoció el mar con Perón, que votó la mujer, que el estatuto del peón, las cosas concretas que hicieron feliz a nuestro pueblo. Cierto progresismo, cuando está en el gobierno, te da más reuniones que la derecha para explicarte por qué no puede. Y la gente lo que necesita es soluciones para sostener un proceso. Oscar, aprovecho lo último que dijiste, después tengo algo para volver, pero aprovecho lo último que dijiste. Preocupación que no es solo local, es una preocupación regional respecto de las juventudes y las nuevas derechas. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Es una preocupación legítima porque evidentemente hay que intervenir en ese espacio. Ahora, jóvenes, viejos o más o menos, incluso en viejos para no ser despectivos, quieren vivir mejor, quieren vivir felices. Por lo tanto, si hay recorridos que no los llevan a eso, en algún momento van a enfilar para otro lado. Para eso hay que tener preparada la organización. Pero el desafío de la política, Oscar, el desafío de la política no es esperar la crisis para que haya un desgaste y cambie, no, es convencer, interpelar. Para que termine, no. Hay que saber acompañar el proceso de la gente, estar al lado y meter en el debate y orientar el debate. Yo he sido delegado en el Hospital de Niños de La Plata durante 8 años. He pasado por momentos en los cuales solo hacía una asamblea con 2 o 3 porque me querían. Ahora, la gente que en ese momento estaba en contra nuestra, en el menemismo, que creía sobre Menem y demás, cuando veía coherencia y consecuencia, en algún momento, cuando la cosa entra en crisis, en algún momento te ven como referencia. O sea, hay que construir el debate, aún creyendo que uno se queda solo, porque el primer elemento para construir poder es primero el respeto. Si yo convoco una asamblea a las 6 de la mañana y aparezco a las 10 de la mañana medio borracho, no me van a respetar. La segunda cuestión es el consenso, o sea, que la gente te escuche y vea que tenés razón. Hay una etapa en la cual las cosas que vos decís se tienen que cumplir. Y la tercera, sin ningún lugar a dudas, es la referencia y la organización. En ese proceso estamos hoy. Por eso, lejos de replegarnos y teniendo en cuenta que el debate no va a ser que todos nos digan que sí, tenemos que estar en el corazón de la gente. Oscar, estamos charlando con Oscar de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional, secretario general de ACTA Autónoma en la provincia de Buenos Aires. Vuelvo un cachito atrás sobre el rol del movimiento obrero o el lugar que se le da al movimiento obrero en el momento en que aparece el momento de organizar más que la resistencia, digamos. Quizá me equivoco, siento que estás hablando del kirchnerismo y sobre todo de Cristina, eventualmente, sobre todo en 2 aspectos, en su discusión siempre con por lo menos un sector de la dirigencia gremial y la disputa respecto a los lugares de conducción, y segundo, sobre
no rechazo, pero no echar mano a la movilización popular como manera de construir hegemonía o de plantear. Quizás estoy equivocado, pero apunto a ese lugar con esta pregunta. E insisto que es una pregunta para agilizar el argumento y para escucharlo. ¿Esos lugares se dan o se ganan? Porque la verdad es que hay una enorme cantidad de dirigentes que a la hora de los vives se dieron vuelta o tenían muchos enganches con una manera de ser del capitalismo, o eventualmente no estuvieron para poner la cara cuando se los necesitó. No digo, nunca jamás hablamos ni en general de las centrales, ni en general del rol de los sindicatos, más bien todo lo contrario. Pero la verdad es que hubo momentos de confrontación que vos decías, che, pero pará, ¿de qué manera están ejerciendo la representación de los laburantes frente a esta encrucijada? Uno elige sus aliados para la potencialidad de la política. En el caso del general Perón, indudablemente era un líder carismático, indudablemente había un momento especial en el mundo, como lo hubo tantas veces, tenía una actitud patriótica, estaba Evita, que era un emblema en este desarrollo de la política, tenía una alianza con parte importante de las Fuerzas Armadas y determinó su alianza con el movimiento obrero organizado. No había un embajador, no habría una embajada que no tuviera un agregado obrero, había gobernadores que eran del movimiento obrero, un enfermero Samena de Salta era un enfermero afiliado a ATE, había más de 70 diputados que estaban en el Congreso Nacional con una sola estrategia de poder de la clase trabajadora. Ese momento tuvimos que enfrentar a muchos poderosos que tenían controlada la riqueza. En ese momento, en ese proceso político, los organismos de niñez, porque todavía no existía UNICEF, se fueron de la Argentina porque no tenían para ir a todos lados, porque no había desnutrición, no había analfabetismo. En ese momento teníamos la certeza de que si yo hubiera vivido ahí, era obrero industrial, y que mi hijo o hija, cuando yo me fuera de esta vida, iban a estar mejor que nosotros, porque iban a acceder a la universidad obrera e iban a poder ser profesionales. Todo eso no se dio en un proceso de paz, se dio en un proceso de tensiones con los dueños de la Argentina que no le perdonaban a Perón que miraran a los ojos, el peón mirara a los ojos al patrón, y lo enfrentó con la clase trabajadora organizada. Claro, para eso había que darle poder a la clase trabajadora organizada y conducirla. Yo no critico en términos personales, hablo de los límites del proceso que creo yo tuvo en la Argentina el campo nacional y popular. Con Cristina estuvimos infinitamente mejor que cualquier otro gobierno, hasta el gobierno de Perón. Esto es así. Ahora, las fortalezas y debilidades por ahí se pueden encontrar en el proceso de alianzas que se dieron en ese momento. ¿Y por qué? También en 6 meses Macri cambió la matriz distributiva que había construido para las humildes Cristina Fernández de Kirchner. El general Perón tardaron 40 años en cambiar el modelo peronista con dictadura de por medio, porque había cambios estructurales que fueron posibles porque los trabajadores y trabajadoras lo sostuvieron. Y me parece que, lejos de criticar a un Néstor que le llenaba la plaza, movimiento obrero, no sé si recordás vos, o a una Cristina que otorgó derechos a gente que ni soñaba que iba a tener esos derechos. Lo que sí creo que para sostener un proceso en el tiempo es clave que los trabajadores y trabajadoras sean protagonistas. Oscar, paro nacional de ATE mañana a las 12 del mediodía es la convocatoria de la concentración a la Secretaría de Trabajo, y luego de allí hay un acompañamiento o son parte de la movilización de las 4 de la tarde en el Congreso, que es la que organizan jubilados y jubiladas, pero que en este caso va a defender soberanía. ¿Los datos están bien? Están muy bien, vamos a participar en esa movilización y obviamente construyendo contra la reforma laboral que no trae soluciones ni a los trabajadores, ni a los pequeños productores, ni a los pequeños comerciantes. Ha sido probado en todo el mundo cuando han querido hacer reformas laborales regresivas, la cosa fue peor y no mejor. Abrazo grande y gracias por la charla, Oscar. Abrazo grande a ustedes y gracias por llamar. Oscar de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, 5 de la tarde. En AM500